buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar los siguientes temas: acerca del pago, cuáles son sus requisitos, qué es el interés, las clases de intereses, el pago de interés y el interés compensatorio, que se da en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Para ello nos tenemos que sustentar basado en nuestro Código Civil, así como también a través de doctrinas y sentencias. En primer lugar, cuando hablamos del pago, nos basamos en primer lugar en el artículo 1220 de nuestro Código Civil, por lo cual, para ello, el concepto del pago significa que se entiende que se ha efectuado el pago cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación. El cumplimiento de la prestación debe satisfacer al acreedor, es decir, que para que exista la extinción del pago, tiene que darse por satisfecho el derecho del acreedor por parte del deudor. Asimismo, los requisitos que existen para el pago en el cual se pacta en ese momento es el objeto, o sea, la prestación, la integridad, que significa la totalidad en el cual se ha dado el acuerdo, y el tiempo estimado en el cual se va a pactar y se va a dar el pago. Los requisitos para que se dé la obligación del pago: está la obligación preexistente, el ánimo solvendi, que es la intención de extinguir el pago, la integridad del pago, y obviamente que existan en esta parte dos sujetos, tanto el acreedor como el deudor. Para ello también es importante considerar la capacidad de pago, en el cual está estipulado en el artículo 1224 del Código Civil, en el cual se establece que contiene el destinatario de pago, es decir, la persona que se encuentra legitimada a recibir la prestación. Por otra parte, cuando hablamos del interés, hablamos acerca de su innegable e inmutable naturaleza económica, y para ello nos tenemos que basar en el artículo 1242 del Código Civil. Es importante ver la realidad financiera, así como también bancaria, en el cual existe, y para ello esto tiene que ser regulado por el derecho. Por otra parte, cuando hablamos de ello, tenemos que analizar realmente desde una perspectiva económica jurídica. También se tienen que hacer referencias a su tasa de interés máxima, en el cual se encuentra regulado por el Banco Central de Reserva, el BCR, así como también algún tipo de exceso de interés que exista, ¿no? Este será devuelto, tal como se establece en el Código Civil, que más adelante vamos a dar un poco más de detalle. Por otra parte, cuando hablamos del interés compensatorio y el interés moratorio, existe una diferencia entre ambos, porque cuando hablamos del interés moratorio, su finalidad más que todo se trata de indemnizar la mora en el pago, y este tiene que dar totalmente el cumplimiento que corresponde al deudor, y si existe un tipo de demora en ello, tiene que indemnizar para completar la obligación del pago. Por otra parte, cuando hablas de la contraprestación, del momento en que se da el interés compensatorio, es más que todo por el uso del dinero o cualquier otro bien. Por otra parte, también tenemos que señalar su finalidad, que es mantener el equilibrio del patrimonio, evitando que una de las partes obtenga algún tipo de enriquecimiento. Bueno, vamos a seguir hablando en este punto sobre las clases de intereses que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello vamos a hablar del artículo 1243, que habla sobre la tasa de interés máxima, que lo establece el Banco Central de Reserva, o también como es conocido el BCR. Y también de la tasa de interés legal, que se establece en el artículo 1244. También el interés compensatorio, vamos a establecer que su objeto principal es el modo de extinción de obligación que se da entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que las dos relaciones son obligatorias y se extinguen recíprocamente hasta que alcance el importe menor de una de ellas. Tiene la función de garantía la compensación, ya que el acreedor asegura el pago, ya que se paga con el mismo en el cual se debe. Quiere decir que tanto el acreedor y el deudor son recíprocamente deudores y acreedores de la deuda, ¿no? Y su objeto más que todo y su finalidad es evitar el doble pago. En este punto vamos a hablar que la compensación se van a dividir en dos puntos importantes, como una compensación unilateral y bilateral.
La compensación unilateral es aquella que se encuentra establecida en el artículo 1288 del Código Civil, en el cual se va a basar en 4 puntos importantes, que son: extinguen obligaciones recíprocas, que sean líquidas, que sean fungibles y homogéneas, así como también esta tiene que ser exigible. Vamos a hablar en este punto sobre compensaciones bilaterales, que establece en el artículo 289 del Código Civil, que solo va a tener cabida cuando falte uno de los requisitos de la compensación unilateral. Por ejemplo, si falta que esta extinción sea líquida, se va a considerar que esta va a ser una compensación bilateral. Y el artículo 1290 hace referencia de la prohibición de la compensación. O sea, nuestro mismo Código Civil no solamente da la compensación en todo tipo de estados o momentos, esta también tiene una prohibición y solamente esta se dará en 4 puntos importantes. La primera de ellas cuando hable acerca de la restitución de los bienes que el propietario haya sido despojado. En segundo lugar, la restitución de bienes que hayan sido depositados o entregados. Y como punto número 3, el crédito inembargable. Y el 4, entre los particulares y el Estado, salvo que en aquellos casos en que la misma ley lo permita. Bueno, eso es todo, compañeros. Espero que haya sido de su entendimiento acerca de lo que se habla, lo que significa un pago, cuáles son sus requisitos, así como también qué es un interés, las clases de interés, así como también de la compensación. Más adelante voy a detallarlo y voy a sustentar este tipo de definiciones que se abarca el Código Civil bajo sentencias y doctrinas, para que sea de su enriquecimiento estudiantil. Muchas gracias. Hasta luego. Extinción de las obligaciones. Pago. El pago es cumplir con la obligación. En consecuencia, extinguirla. Pagar es entregar la cosa debida o realizar el hecho positivo o negativo que se hubiere prometido. Recuerden que el objeto de los contratos, de los actos jurídicos, puede ser un hacer, no hacer o un dar. Porque cuando hablamos de pago, regularmente nada más pensamos en entregar una cantidad determinada de dinero. Y no, pagar es cumplir con la obligación. Y esta obligación puede ser de dar, hacer o no hacer. Yo cumplo con mi obligación como arrendatario en el momento en que entrego el pago de la renta. Yo cumplo con mi obligación como arrendador en el momento en que entrego el inmueble para su uso y goce temporal. La siguiente forma de extinguir las obligaciones es la dación en pago, que consiste en que el deudor dé a su acreedor una cosa distinta de la que debió darle en virtud de la obligación. Aquí se requiere el consentimiento del acreedor. En caso de que el acreedor sufra la evicción de la cosa que recibe en pago, renace la obligación primitiva, quedando sin efecto la dación en pago. Vamos a poner un ejemplo. Si yo te debo 5,000 pesos, pero al momento en que se vence la obligación, vienes y me cobras, y resulta que yo no tengo los 5,000 pesos, pero sí tengo una computadora, que incluso vale un poco más de los 5,000 pesos, y la ofrezco para pagarte. Esa sería la dación en pago, porque consiste en que el deudor dé a su acreedor una cosa distinta a la que se obligó. No tengo dinero, pero tengo esto en especie. Pero aquí se requiere el consentimiento pues del acreedor, si no, no podrá operar. Y si sufre la evicción, es decir, si resulta que esa computadora que te estoy dando, tú te fuiste con ella, te la llevaste muy a gusto, pero resulta que no era computadora del deudor, no era computadora mía, viene el verdadero propietario y tú sufres la evicción, que es la pérdida de un bien. Más adelante estudiaremos este concepto de la evicción, porque tiene que haber un proceso, una sentencia donde se declare que hay una persona con mayor derecho que tú. Entonces tú sufres la evicción. Renace automáticamente, por sufrir la evicción, la deuda que yo tengo para contigo, porque sufriste la pérdida del bien que supuestamente era mío, que yo te di en pago de lo que te debía, y resulta que ese bien no era mío. Siguiente extinción de las obligaciones, también tenemos la compensación.
En dos personas se reúnen recíprocamente las cualidades de deudor y acreedor. El efecto de la compensación es extinguir las dos deudas hasta por el importe de la menor. En pocas palabras y en términos simples y comunes, la compensación es el tú me debes, yo te debo. Tú me prestaste 5.000, yo te presté 3.000. Entonces se extingue hasta por el monto de la menor. Si tú me prestaste 5.000 y yo te presté 3.000 en momentos distintos, entonces ya nada más te debo 2.000 pesos. Por eso dice, el efecto de la compensación es extinguir las deudas hasta el importe de la menor. Es ocioso que primero yo te vaya y te cobre los 3.000 y luego después tú vengas y me cobres los 5.000. No. Ya nada más será acreedor aquella persona a cuyo favor quede el saldo. En este caso serían ya nada más 2.000 pesos, los entrego y se extingue la obligación. Para que la compensación se efectúe es necesario que las dos deudas sean en dinero o en cosas fungibles y que sean además recíprocas, líquidas, exigibles y embargables. Ya en otra ocasión hemos estudiado lo que es fungible, que son aquellos que pueden ser susceptibles de ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Deuda líquida es aquella cuya cuantía se halla determinada o puede determinarse durante el plazo de 9 días. Exigible son las deudas cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. No sería exigible aquella deuda que ya está prescrita, por ejemplo. Embargables son las deudas cuyo cumplimiento puede exigirse mediante la intervención de la fuerza que el Estado pone a disposición del acreedor para que éste obtenga la ejecución de su derecho sobre los bienes del deudor. No se pueden embargar, por ejemplo, los salarios mínimos, las deudas alimenticias, y no pueden ser, por lo tanto, tampoco materia de compensación. Los efectos de la compensación es que equivale a doble pago y extingue ambas deudas, si son del mismo valor, y si son desiguales, extingue la mayor hasta el importe de la menor. Confusión es la otra forma de extinguir la obligación y consiste en que las dos cualidades de deudor y acreedor se reúnan en una misma persona. La confusión tiene por objeto liberar al deudor al extinguirse su obligación. Vamos a suponer que ustedes sean arrendatarios. El arrendatario, si ha cumplido con el pago de sus rentas, tiene un derecho de preferencia de adquirir el inmueble sobre otras personas, sobre otros terceros que no tengan el uso y goce temporal, que no sean arrendatarios. Si el arrendatario adquiere el inmueble que está rentando, el arrendamiento se extingue por confusión, porque ya es el arrendatario y a la vez el arrendador. Es decir, el deudor y el acreedor se reúnen en la misma persona, se confunden, se funden en una misma persona. Es arrendatario y adquirió el inmueble que está rentando, se convierte en arrendador. Entonces el arrendamiento ya no tiene razón de ser, ni modo que se vaya a cobrar él mismo la renta. Sí, ese sería un ejemplo de confusión. La remisión. Remitir una deuda es lo mismo que perdonarla. Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos que la ley lo prohíbe. Por ejemplo, en los alimentos. No se pueden remitir los alimentos. La condonación de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias, pero la de estas dejan subsistentes la primera. ¿Qué significa esto? Si tú me debes 5.000 pesos y sobre esos 5.000 pesos quedamos que me ibas a pagar en 5 meses y con un interés del 6% mensual. Si yo te perdono los intereses, como los intereses es algo accesorio a lo principal, que son los 5.000 pesos,
te perdono, estoy remitiéndote nada más lo accesorio, pero sigue vigente lo principal, es decir, la entrega de los 5,000 pesos. Pero lo contrario, si yo te perdono lo principal, automáticamente ya no te puedo cobrar los intereses, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Recuerden, principio general de derecho. Entonces, si yo te perdono lo principal, te estoy perdonando lo accesorio, que son los intereses. Desde este punto, que es importante, después de los ejemplos podemos llegar a una conclusión basado sobre el pago e intereses. No hay que olvidar que el pago, denominado en derecho romano insolutio, están sujetos en los primeros tiempos al formalismo que presidía todo negocio jurídico. Posteriormente, al aligerarse las trabas de generalidad en las instituciones jurídicas de Roma, el pago fase final o principal de todas obligaciones se vio incluido en la dispensa de solemnidad, y se concluyó que el cumplimiento de esta producía la extinción de la obligación. Por otra parte, cuando uno habla de la compensación, supone la extinción de obligaciones sin que mide pago alguno y por tanto sin que se ejecuten las prestaciones, por lo que se tiene como efecto la liberación del deudor, más no la satisfacción del interés del acreedor. Por otra parte, cuando hablamos de los efectos de la condonación, este tipo es el propósito de la derogación de la materia, que queda regulada de manera general, tratándose de garantes o parciarios o mancomunados, ¿no? La cuestión quedará definida por lo establecido, como así está definido en el Código Civil. Por otra parte, de acuerdo al Código Civil peruano, el concepto de intereses se desprenden de dos características más importantes de la deuda, que es la deuda de interés, es siempre una deuda pecuniaria, es decir, una deuda que consiste en pago de la suma de dinero, y otra, que la obligación de pagar interés es una obligación accesoria de la obligación principal de restitución de entrega del capital disfrutado o utilizado. Por lo tanto, no existe dudas que nuestro Código Civil, en función de finalidad de los intereses, persiguen la clasifica de interés compensatorio e interés moratorio. En resumen, las recomendaciones que se puede dar en este momento, se puede dar que el pago de los intereses moratorios constituye la manera de indemnizar al acreedor por el cumplimiento tardío de la obligación pecuniaria por parte de los adeudos, cubriéndose de esta manera los daños y perjuicios ocasionados por efectos de la mora del pago. Esta última institución la abordaremos en forma independiente. El interés de por sí es un instrumento de política monetaria que incentiva y orienta el ahorro y la inversión, e incrementa la productividad del capital, las prestaciones inflacionarias, además de determinar la productividad de los activos de capital y mantener el equilibrio en el mercado de valores. Eso es todo. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos. Vamos a seguir con las preguntas, que es parte del tema de exposición de pago e intereses. Buenas tardes, Geraldine. Hola, Las preguntas que te voy a hacer son las siguientes. A ver, ¿qué es para ti el pago? es una forma de extinguir una contraprestación. Ya. ¿Cuáles son los medios de pago que conoces? El pago por consignación, el pago de efectivo, el pago por cheque o alguna entidad bancaria y otros que no. Ya. ¿Qué es el interés para ti? El interés es el monto que se le agrega al dinero que se ha prestado por el lapso que dure ese préstamo. ¿Qué clase de intereses conoces? Compensatorio, moratorio y legal. ¿Has sacado préstamo con intereses? No. En ningún banco. Ni caja. ¿Dónde prefieres hacer un préstamo? ¿En el banco o en una caja? Según lo que yo he estudiado, decían que las cajas dan un mayor tipo de interés. Ya. ¿Cuáles son las formas de extinción del pago? El pago por compensación, ¿Cuáles son las formas de la extinción del pago que conoces? ya la transacción, el pago por subrogación, la innovación, la consolidación, la condonación y otras. Ya. ¿Quién crees que establece los límites de los intereses? Al BCR. ¿Qué es el pago contra entrega? Supongo que será el que ni bien te entregan la contraprestación, tú devuelves el pago. Claro. ¿Conoces los requisitos de los intereses? ¿Cuáles son los requisitos para que exista un interés?